Bueno chicos, muy buenos días para grado quinto. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el área de lengua castellana. Entonces, ahí tengo unas pequeñas notificaciones que darles el día de hoy. Hoy vamos a trabajar diferenciado. Hoy voy a mandar una actividad y me la van a estar mandando no el mismo día, es decir, no hoy, sino para fecha máxima del 19 de junio, ya que próximamente vendrán 3 festivos, entonces no vamos a tener clases de lengua castellana. Entonces, para eso van a haber unas actividades que van a ser un poquito más fuertes, con mucho más contenido, y por eso esta determinación de mandar para después, en el transcurso de esa semana, ustedes me pueden estar enviando las actividades. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando del cuento. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del cuento? Eso del cuento ya lo han visto en tercero, lo han visto en segundo, lo han visto en cuarto, y lo vamos a volver a ver ahora en quinto. Entonces, el cuento no es más que una narración breve que puede ser real o ficticia. Entonces, el cuento siempre tiene la característica de una narración. Una narración es algo que alguien está contando, valga la redundancia. Pero ese cuento tiene unas características y una estructura. Vamos a verla. Entonces, como características tenemos los personajes. Y por lo general el cuento tiene un personaje principal y otros personajes secundarios. Como también otra característica, el tiempo y el espacio. Usualmente un cuento se cuenta, valga la redundancia, en un tiempo, es decir, si sea invierno, si sea verano, en determinado año, eso siempre está especificado en el cuento. En un espacio no es nada más que el lugar. Siempre se cuenta en un lugar, por ejemplo, los cuentos infantiles siempre son en el bosque, o en un castillo, o en un lugar fantástico. Otra característica que tiene el cuento es el problema o una situación a la cual se debe recurrir para que el protagonista dé solución a ese cuento. Entonces, usualmente en el problema hay ideas principales, ideas secundarias, lo que se quiere, o hay veces otras ideas secundarias que ondan dentro del cuento. También tenemos una estructura. Esa estructura puede variar de nombre, pero básicamente es así: un inicio, nudo y desenlace. Un inicio donde se muestra el cuento, dónde están, quiénes son los protagonistas, en qué lugar se está haciendo. Un nudo donde se va desenvolviendo el problema y un desenlace donde la finalización del problema se resuelve. En algunas ocasiones se resuelve y en otras no. Entonces, chicos, este es el tema del cuento. Entonces, ahí, en el taller que está ahí, van a escribir todo el concepto del cuento y me lo van a escribir en el cuaderno. Entonces, ahora vamos a ver lo que vamos a trabajar. A continuación, veremos un video del cuento con sus características, sus partes y toda la estructura del cuento. Véanlo. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy nos acompaña Joaquín Hola, y nos va a decir de qué se trata este episodio. el cuento y sus partes. Sí, el cuento y sus partes. Empecemos. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Es decir, pequeña. Ajá, es chiquita, no es muy grande. ¿Tú lees cuentos en el colegio? Ya. ¿Qué más sabemos del cuento? El cuento es una narración de ficción. Es decir, que no es real. Ajá, no es real, es fantasía. También el cuento tiene personajes. ¿Te acuerdas de personajes de algún cuento? Sí, como los tres cerditos o Caperucita Roja y el lobo o Aladino y el genio. Ajá, sí, esos son personajes de cuentos muy conocidos. Y también tiene un argumento sencillo, no es complicado, es algo fácil de entender y es por eso que por lo general está dirigido a niños. Ahora vamos a ver las partes del cuento. ¿Cuáles son las partes del cuento, Joaquín? ¿Cuál es la primera? La primera es el planteamiento.
Ajá, el planteamiento. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando los cerditos están construyendo sus casitas para vivir en ellas. ¿Qué otra parte del cuento hay? Está el nudo. El nudo, sí, el nudo es el conflicto o el problema, cuando las cosas se empiezan a poner locas o medias raras, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de los tres cerditos es cuando el lobo viene, se acerca y quiere comérselos. Y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una con la frase soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré. Ese es el nudo, cuando hay un problema, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. ¿Qué más? Al final también está el desenlace. Ajá, el desenlace es el clímax o la parte más emocionante de la historia y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa del cerdito que tiene la casa de ladrillos, y baja y nosotros pensamos que ya se los va a comer, pero en realidad luego se quema porque habían puesto agua hirviendo ahí y se va. Y entonces se da la solución y los cerditos están tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es cuando el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas viven felices para siempre. Bien amigos, este ha sido el cuento y sus partes. Próximamente vamos a hablar sobre los elementos del cuento y las características del cuento, pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Espero que les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Búsquenos en Facebook y denos like en nuestra página. Sí, pero sobre todo, suscríbanse en nuestro canal para seguir poniendo videos. Ya vamos a llegar a los 500 suscriptores y pues poquito a poquito vamos creciendo como comunidad y vamos a seguir poniendo más cosas para ustedes. No se olviden de escribirnos con sus preguntas y también con algún comentario que se les ocurra. Ya nos vemos prontito. Chao. Chao. Entonces ya vieron lo que yo expliqué de cuento. Van a ver adicionalmente un video que les voy a mostrar aquí también de YouTube y vamos a ver lo que es el trabajo que van a realizar, no necesariamente el día de hoy, sino que van a realizar. Entonces, el trabajo consiste en estas tres preguntas, son cortas, pero sustanciosas. Entonces, como primer punto, tienen que mencionarme algunos tipos de cuentos y sus conceptos. Entonces, por ejemplo, la vez pasada dimos lo que fue relatos fantásticos, entonces ese es un tipo de cuento también que son los cuentos fantásticos. En el libro específicamente, en la página 74, aparecen unos tipos de cuentos. Entonces, esos tipos de cuentos los van a escribir con sus conceptos y adicional a eso me van a escribir el concepto de cuento que aparece en el taller. Como segundo punto, dice realiza las páginas 75 y 76. Ahí aparecen en el taller o si tienen el libro, las realizan en el libro. Como punto número 3 y el punto más importante, dice este es válido como para el desempeño final, como una evaluación, como ustedes quieran verlo, es el siguiente. Dice, escribe un cuento o relato inventado por ti. Dice 500p, mínimo de 500 palabras. Es decir, ustedes van a escribir su propio cuento teniendo en cuenta lo que vamos a ver a continuación. Van a tener en cuenta su estructura y sus características. Es decir, van a tener en cuenta lo que son los personajes. Su cuento debe tener tiempo, espacio, debe tener una característica si es real o ficticio. Eso se tiene que ver evidenciado en el cuento. Y debe tener un problema a resolver. Eso en cuanto a las características. Y en cuanto a la estructura, debe estar enmarcado en su inicio, su nudo y su desenlace. En el inicio muestras el cuento, los personajes, muestras el lugar, muestras todas las características esenciales del cuento. En el nudo muestras la situación, una situación ya sea problemática o algo que se va a desenvolver durante el cuento. Y en el desenlace o final, ustedes van a resolver ese problema. Entonces,
eso es lo que vamos a hacer. Primero me lo van a escribir. Después viene la segunda parte de eso, dice, van a realizar un video narrando su cuento. Van a hacer un video, después de que me lo escriban y me muestren el cuento, de esa narración de un cuento. Es decir, van a leer su cuento en un video. Entonces, eso es lo que van a realizar para esta parte final de lengua castellana, porque, como ya les dije, hay una interrupción que son varios festivos, entonces no nos vamos a estar viendo. Entonces, ustedes van a tener que realizar esas actividades de manera autónoma. Ustedes mismos van a hacer esas actividades y van a mandarme eso a mí. Entonces, chicos, eso es todo por el día de hoy. Si quieren pueden volver a ver el video, pueden estar viendo qué es lo que van a realizar. De todas formas, en el taller aparece todo lo que van a realizar. Entonces, chicos, chao.